Pues muy buenos días, me da un gran gusto estar en este lugar tan significativo en la historia de nuestro país, en la historia del derecho del trabajo y sobre todo estar con el maestro Eleazar Rubio Aldarán, quien es el presidente de la Junta Local de Conciliación Arbitraje, un distinguido profesor universitario, un distinguido egresado de nuestra UNAM, particularmente de la FES Acatlán, y pues realmente estar en este lugar pues me llena de recuerdos de cuando yo llevaba mi clase de Derecho del Trabajo, precisamente del maestro Alberto Trevo Urbina, quien acabo de ver su foto aquí en la galería de presidentes de esta Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y él nos hablaba de la grandeza, de la belleza y sobre todo de la aportación de México al derecho del trabajo. Él decía que el derecho del trabajo surge en México, que el derecho social se plasmó de la Constitución mexicana a todo el mundo gracias a que en el Palacio de Versalles, cuando se firmó pues la paz al fin de la Segunda Guerra Mundial, se estableció en el tratado un capítulo sobre cuestiones laborales que se basó en la Constitución mexicana. Por eso hablaba de que el derecho del trabajo mexicano es realmente universal. Sin embargo, el problema es que siendo un orden jurídico tan positivo, sobre todo en la defensa de los trabajadores, tan revolucionario, en la práctica nos encontramos con que los trabajadores, cuando piden sus derechos, pues se encuentran con que no es expedito, es un problema de lo que ha sido históricamente el rezago. Pues en primer lugar saludar a nuestro amigo Eleazar y preguntarle, bueno, ¿cuál es la situación en este momento del rezago aquí en esta Junta? Bueno, en principio quiero comenzar a hacer un paréntesis, saludo a todos, pero quiero hacer un reconocimiento a mi profesor. Fue mi profesor de varias asignaturas, el licenciado Mario Rosales Betancourt, y muy en particular al final pues me dirigió la tesis desde el 2004 al 2005 y bueno, logramos el examen profesional en noviembre del 2005 y bueno, nos fue muy bien en conjunto y bueno, hemos tenido una relación estrecha, hemos compartido ideas, hemos dialogado, debatido, etcétera. Entonces nos da mucho gusto recibirlo aquí en la Junta, en este nuevo encargo, así lo entendemos nosotros, tan significativo para los trabajadores en la Ciudad de México, tan trascendente, y que quiero iniciar con lo que concluyó usted, que pues la justicia aquí en la Junta Local pues no puede ser por las condiciones en las que no la encontramos en este momento, sino más bien históricamente así ha sido, y prueba de ello es el rezago enorme que existe, ¿no? Entonces no tenemos una justicia pronta ni expedita. Entonces nosotros tenemos que trabajar para ello. En estos momentos estamos desarrollando una serie de planes ya concretos, porque decidimos intervenir todas las áreas, absolutamente todas las áreas, y todas tienen que ser reforzadas. Se tienen que generar mejores condiciones para que agilicemos todo el proceso y que podamos llegar a lo que establece nuestra propia Constitución de una justicia pronta y expedita. Y además, pues, la Ley Federal de Trabajo es garantista de los derechos de los trabajadores y bueno, pues, en ese sentido, históricamente de la Junta, no tengo la historia de las cifras de la Junta, porque no existía una plataforma hasta a principios de este siglo se tiene, digamos, la estadística y podemos observar durante, por ejemplo, los últimos 10 años cómo se ha comportado. Y bueno, en términos generales podemos decir que recibimos más asuntos todos los días. Por ejemplo, ahorita el récord es recibir
en promedio 3,000 al mes, y el problema fue, el rezago viene de que se concluían menos asuntos de los que recibíamos, y ahí es donde se iban acumulando. El primer reto que nosotros tuvimos fue el evitar que creciera el rezago, es decir, por lo menos nuestra meta mensual es que concluyamos el número de asuntos o el mismo número de asuntos que los que recibimos. Esa es la primera meta para que el rezago se contenga, ¿no? Y a partir de ahí, con una serie de estos planes que hemos desarrollado, una serie de estrategias para que podamos resolver el problema de los asuntos que se están ventilando en la Junta, y que pues además de que es muy copioso, tenemos también problemáticas muy complejas como la falta de personal y muy en particular la cuestión de la pandemia también aquí, porque tuvimos prácticamente suspendidos los términos, y eso implicó pues que prácticamente en el 20 y en el 21 pues sí estuviéramos recibiendo, pero no estuviéramos concluyendo. O sea, estábamos recibiendo en gran parte de estos 2 años, pero no concluíamos porque pues el personal estaba en sus casas. Entonces eso implicó que se acumulara. Entonces se resolvió menos de la mitad de lo que regularmente se venía recibiendo, pero sí recibimos los que ordinariamente se vienen recibiendo. Entonces pasamos que del 2018, de 95,000, para cuando llegamos nosotros aquí, había alrededor de 150,000 expedientes en trámite. Entonces eso es un reto importante. Y entonces empezamos a revisar, a analizar, en principio, el método análisis y síntesis utilizamos para poder reorientar, reorganizar y poder planear, y eso nos permitió, bueno, pues entrar más a fondo en cada uno de los procedimientos que se ventilan en la Junta, y hemos tenido buenos resultados. Bueno, ahorita ya no son 100 días, pero para el 5 de mayo fueron 100 días y tuvimos muy buenos resultados. Sí, no, creo que es importantísimo que se haya dado sobre todo ese cambio en el sentido de revertir una tendencia, y que ese cambio de tendencia pues ya empiece a que este rezago, que es terrible, porque para que las gentes que nos están siguiendo lo sepan, por ejemplo, imagínense el caso de alguien que trabajó durante muchos años y de repente lo corren injustificadamente y se encuentra con el problema de que ya es una persona de edad y que no va a conseguir otro trabajo prontamente, el que de repente pues sus derechos, su reinstalación o su indemnización, lo que esté reclamando, pues tarde mucho. Entonces, mientras de que sobrevive, y claro, esto va a provocar situaciones muy difíciles. Por un lado, la desesperanza, la cuestión social de no tener medios de vida, o bien pues el temor de que como se alargue mucho esto, pues se tenga que llegar a un arreglo, a una transacción generalmente en favor del patrón, en el sentido de, mira, si quieres te doy un 10% o un 20% de lo que te corresponde y te lo doy ahorita, pero si quieres, pues nos esperamos al juicio, van a pasar años y entonces pues a lo mejor en esos años te mueres. Y claro, eso genera esa presión. O sea, el aspecto de este rezago pues significa muchos daños sociales, y que muchas veces incluso abogados sin escrúpulos aprovechan esas circunstancias para pues hacer convenios que a veces no son a favor de los trabajadores. Una cosa que creo que es muy importante de la trayectoria de nuestro exalumno y distinguido profesor actualmente Eleazar, es que antes de estar aquí en la presidencia de esta Junta estuvo en la Procuraduría Social. Esto le permitió conocer, porque la Procuraduría Social lleva los asuntos en forma gratuita, en forma social, que muchas veces abogados particulares llevarían de otra forma. ¿Cómo se está teniendo con esa experiencia, esa relación ahora con la Procuraduría Social? Bueno, en principio efectivamente tuvimos
pues la confianza de la jefa de gobierno para designarnos como procuradores sociales. Fuimos 4 o 5 meses y bueno, ahí entendimos que la defensa del trabajador, bueno, pues era fundamental. Había un rezago enorme también. Se habían resuelto, si mal no recuerdo en ese tiempo, alrededor de 50 asuntos en 3 años por vía del proceso. Y entonces volteamos a ver que de cada 10 asuntos que llegaban a la Procuraduría, entre 6 y 7 se resolvían por la vía de la conciliación. Por eso pusimos nuestra atención en ello. Es decir, esos 6 o 7 como técnicamente todavía no es parte del proceso, o sea, todavía no se genera la demanda en la Procuraduría, se les da esa posibilidad porque así lo establece igual la norma, permitía conciliar, tenemos esa facultad, y ya no se generaban las demandas. Aquí también en la Junta ahora pues tenemos esa facultad y desahogamos muchos asuntos que seguramente pues tardarían mucho. Entonces siempre con la mira fija en los convenios entendemos que es la posibilidad que tenemos a mano o más cercana para poder generar una justicia pronta y expedita. Estamos mejorando todo el procedimiento para conciliar, pero las cifras que tenemos en la propia Junta indica que de cada 10 asuntos que concluyen en la Junta por diversas modalidades, desde la conciliación, desistimiento, que implica en su mayoría de estos asuntos la conciliación en sí, o que se pongan de acuerdo las partes, también por inactividad procesal, etcétera. Y eso nos permite identificar que de cada 10, pues 6 por lo menos, así mes tras mes, se concluyen por vía de la conciliación. Y eso es muy importante porque en principio sí se resuelve el asunto más rápido. Entonces encontramos también que la Procuraduría pues tiene esos buenos resultados. Y los asuntos que tenía la Procuraduría en la Junta, bueno, pues estaban en las mismas condiciones que está todos los demás asuntos, forman parte del rezago y pues hay una inmovilidad por muchas circunstancias, pero una muy en particular es que las audiencias después de la pandemia o durante la pandemia se generaron audiencias con fecha muy lejana. Entonces los abogados se nos estaban amparando y nos generaban un trabajo enorme que obviamente nos inmovilizaba para todos los procedimientos dentro de Junta, para las diligencias actuariales, por ejemplo, más todo el trabajo que se requiere para preparar informes justificados, etcétera, todo lo que implica los amparos. Y bueno, pues lo que decidimos hacer es adelantar fechas, estamos en ese proceso, y por el otro lado también ya recepcionar todos los expedientes de forma física. Ya próximamente vamos a abrir la oficialidad de partes y una serie de acciones para que no nada más la Procuraduría pueda avanzar en todos los procesos, que tienen alrededor de 11,000, sino toda la población en general. Y hemos iniciado una campaña, de una vez aprovechamos para hacerla de su conocimiento. Implica que se den todas las garantías para conciliar. Si nos buscan, inclusive por redes sociales lo han hecho, y ese es algo muy importante. Nos han buscado por redes sociales que atendamos su asunto, y siempre, bueno, pues implica, o en su mayoría, que ha sido muy lento en general. Entonces nosotros los invitamos a conciliar y en su mayoría han salido positivo. Se ha logrado conciliar, o sea, si la gente, las partes, porque regularmente quien nos busca no son los abogados, sino es el actor. Entonces, en ese sentido, pues es que se logra avanzar en la conciliación. Han sido pocos en relación con el número de asuntos rezagados, ¿no? O insignificante podría decirse, pero sí
la mayoría de esos asuntos, que han sido pocos, sí se han conciliado. Entonces, tenemos la idea de que si se acercan, y obviamente también nosotros estamos haciendo la labor para invitarlos, por ejemplo, en las audiencias, pues le estamos ya haciendo llegar un citatorio para que acudan, les abrimos una fecha para la conciliación, y bueno, pues eso nos permite explorar la posibilidad de que puedan conciliar. Y bueno, la conciliación obviamente también la cuidamos, porque obviamente se hace un análisis del expediente. O sea, nosotros no vamos a permitir ni a tolerar un mal acuerdo, porque tenemos que calificarlo nosotros. Tiene que ser conforme a derecho. Y ahí sí somos muy estrictos de que se garanticen los derechos de los trabajadores, que establece nuestra propia Constitución, el 123, y la Ley Federal del Trabajo. Estamos muy atentos a ello, ¿no? Perfecto. Yo creo que esto último es lo más importante. O sea, desde luego la conciliación es lo óptimo. ¿Por qué? Porque permite una fluidez, una rapidez, no necesitar el trabajador de pues tener que dejar mucho de lo que tiene derecho en manos de abogados privados. O sea, tiene todas las ventajas. Lo importante es esto último, que esta conciliación sea auténticamente una conciliación, que es una forma de resolver controversias muy útil, tanto hasta en el derecho internacional, y cada vez se está utilizando la mediación y la conciliación en materias incluso penales, desde luego en civil, en todos los campos, y desde luego esto empezó fundamentalmente en el derecho del trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces es producto de esa situación de rezago, que la conciliación se convertía en algo diferente, que era la transacción. La transacción implica un acuerdo desventajoso para el trabajador, en el cual se le presiona al trabajador. Yo lo viví, pues en la época, estoy hablando de cuando yo llegaba a tener que llevar asuntos laborales, estoy hablando de los 70s, o sea, después ya me dediqué a la vida académica, y sí veía que el problema era que las empresas llegaban a presionar. Mira, si nos vamos a juicio, vas a tardar años, te vas a morir, tu familia no va a tener que comer todo este tiempo, mejor acepta lo que te estoy dando ahorita, que es mucho menos que lo que mereces, pero lo tienes ya. Y entonces el problema era que los trabajadores pues tenían que renunciar, lo que es derecho laboral se supone que es irrenunciable, a sus derechos por culpa de ese rezago. O sea, entonces a mí me gusta mucho eso, que la conciliación sea siempre tomando en consideración los derechos que tienen los trabajadores, o sea, no forzarlos a que renuncien a sus trabajadores, sino en todo caso lograr hacer ver a la parte patronal que finalmente pues tiene obligaciones y que haga el mayor esfuerzo para satisfacer los legítimos derechos de los trabajadores. Creo que ese aspecto, cómo lo logran hacer, sobre todo, cuál ha sido la actitud de los abogados privados y de las empresas. Bueno, ya lo están explorando. Como efectivamente lo comenta, bueno, pues ya también se está explorando incluso en otras materias. Muy en particular, bueno, pues esa es la esencia ahora de la reforma del 19. La reforma implica, bueno, someter a conciliación los asuntos, ya mediante un procedimiento, ya lo establece la propia ley orgánica del Centro de Conciliación de la Ciudad de México, de forma obligatoria, antes de acudir ahora al Poder Judicial, en el Tribunal Laboral o en los juzgados laborales. Eso implicaría que se tenga que explorar la conciliación. Como nosotros entramos en la tercera etapa, porque así se diseñó, o sea, la tercera etapa implica que previo a nosotros, a esta tercera etapa, ya entrará en vigor estas reformas en 20 estados aproximadamente, o 20 entidades federativas, y ahí los datos que tenemos es que la conciliación se ha tomado obviamente muy en serio, porque así es el mandato constitucional y la reforma a la Ley Federal del Trabajo, y ha funcionado muy bien. Se ha logrado reducir el número de asuntos que ya llegan al arbitraje. Lo que ahorita nosotros tenemos como arbitraje, pues se resuelve en la conciliación, o sea, vamos por el camino correcto, ¿no? Y nosotros, en la medida de las posibilidades, que también estamos limitados en
muchas cuestiones, pero hemos logrado ya incrementar el número de conciliaciones. O sea, entre más nos acercamos con las partes, o por lo menos con una parte en el juicio, bueno, pues nos permite exhortarlos, animarlos, concientizarlos de la importancia de la conciliación. Y ellos saben de la problemática, o sea, la problemática de lo que usted comentaba respecto a una de los argumentos que les daban para poder conciliar, que iba a tardar tal vez años en resolverse su asunto. Bueno, pues esa es una realidad que obviamente es preocupante y que efectivamente sucede en la Junta. O sea, si uno ingresa el día de hoy una demanda, no tenemos digamos una proyección de cuánto podría tardar, pero sí mediante la conciliación. En la conciliación sí podríamos hacerlo. Es decir, si tenemos nosotros la posibilidad de celebrar la audiencia de conciliación, tal vez ahí se resuelva, o varias audiencias de conciliación también, o lo que nosotros estamos realizando, también invitándolos formalmente a conciliar y concluir ya su asunto. Esa es, digamos, la única proyección que se puede hacer, pero depende de las partes, porque también no se puede obligar. Si no hay la disposición de alguna de las partes, simple y sencillamente pues se pasa ya al arbitraje, ¿no? Muy bien. Como una especie de pregunta final, global. ¿Qué es lo más importante logrado en estos poco más de 100 días y qué es lo que viene en los próximos días en esta labor tan importante? O sea, un resumen de lo logrado y de las perspectivas de los objetivos inmediatos. Bueno, lo que se ha logrado, bueno, en principio es disminuir en un porcentaje importante, más o menos del 17%, el rezago que encontramos. En trámite, decimos en trámite ordinario, dentro de las etapas procesales o estados procesales, encontramos, cuando yo llegué el 25 de enero, pues había 134,000 aproximadamente, más 11,000 que se encontraban igual en trámite, pero en oficialía de partes, o sea, se debe de sumar, más aparte los que fueron reactivados, más aparte otros rubros. En total aproximadamente 150,000 expedientes que se encontraban en curso. Logramos disminuirlo de forma muy contundente, muy importante, y bueno, avanzamos muy bien. Ahorita tenemos que disminuimos considerablemente, están alrededor de 130,000 en esos rubros. Y una parte muy importante y fundamental es la que tiene que ver con que todos los procesos los estamos agilizando desde oficialía de partes hasta la ejecución del laudo, para que podamos, bueno, ser más efectivos, porque los números que tenemos son muy, muy complejos, ¿no? Y humanamente pues estamos rebasados, esa es la realidad, financieramente también, pero pues esa es la realidad de la Junta. Entonces estaremos generando mejores condiciones para poder abatir el rezago, que es algo que nos preocupa y nos ocupa todo el tiempo. Esa es la labor del día a día. Bueno, Eleazar, muchísimas gracias. Yo creo que los logros son importantes, los retos, desde luego, muy grandes, pero precisamente estos logros iniciales pues nos muestran que poco a poco, dentro de lo posible, se van a ir superando estos retos, sobre todo en beneficio de los trabajadores de la Ciudad de México. Pues para mí ha sido muy gratificante platicar contigo y desde luego pues serán muchas más las oportunidades que espero que tengamos de seguir platicando. Pues esta es su casa y adelante. Más tarde vamos a tener una conferencia aquí con alumnos de Acatlán que están ahorita estudiando precisamente. Son 2 semestres, ¿verdad?, de Derecho Laboral. Uno es actualmente, cuando yo estudiaba era un semestre de Derecho Colectivo y otro de Derecho Individual. Ahora es uno de Derecho Teórico y otro de Derecho Práctico, Procesal Laboral. Ok, Procesal Laboral. Bueno, van a acudir aquí el profesor y 2 profesores que
que dan esas asignaturas y vamos a hacer después un recorrido con los en algunas juntas para que también los jóvenes conozcan bien dentro de la práctica lo que se realiza acá y cómo pueden también ellos intervenir en la solución de la problemática laboral, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Nos despedimos. Y aquí a su casa. Gracias. Ok. Muy bien. No, pues, muy bien. Muchas gracias, realmente. ¿En qué semestre van? ¿Décimo? ¿Estaban en la preespecialidad de Derecho Laboral? No, ya el plan cambió, ya no hay especialidades. ¿Ah, ya no? Ya no, Ah, ya pues. es un plan diferente. Maestro con más años del papá del profesor Mario Rosales. Entonces, toda una institución nos da mucho gusto que nos visite. Y, por supuesto, aquí quienes impulsaron, el maestro Javier Pérez Jiménez. Bienvenido, maestro. Me da mucho gusto recibirlo aquí. Y a la maestra Ingrid Aguilar. Pues nos da mucho gusto que estén acá con nosotros. Les vamos a presentar a unos compañeros que tienen una función muy importante aquí en la Junta, ¿no? Está la maestra Rogelia, doctora Rogelia. Ella es presidenta de la Junta número 8. Está el maestro Paul. Él aparte es también profesor de la Facultad de Derecho y él está en amparos, ¿no? El licenciado Félix está aquí como secretario particular. El maestro Gerardo, él está en recursos materiales, ahorita está ahí comisionado. Él fue también compañero de un servidor en la casa, fuimos compañeros de generación del 98 al 2002, ¿no? La maestra Margarita de la Junta, presidenta de la Junta número 7, ella también estuvo antes de la huelga. Ella estudiaba en Acatlán, pero ya después, bueno, por esas circunstancias, decidió irse a otra escuela, ¿no? Fue de la maestra Guadalupe. Ella es presidenta de una junta y encargada de otra. O sea, tiene dos juntas bajo su responsabilidad, y la 20. Los invitamos para que ahorita puedan invitarlos a hacer un recorrido, ¿no? Después de lo que vamos a platicar. Y maestro Israel, él está en el área de registro y actuación sindical todavía. Bueno, pues nos da mucho gusto que estén por acá. Y bueno, fundamentalmente queremos comentarles que a partir del día 25 de enero de este año nos nombraron el presidente de la República como titular de esta Junta Local de Conciliación y Arbitraje. En principio quiero comentarles que es el tribunal más grande de Latinoamérica por el número de asuntos que se ventilan aquí. Aprovecho para comentarles que tenemos un curso, precisamente los maestros que están aquí con nosotros nos han ayudado para impulsar un curso de derecho laboral. El primero fue sobre la conciliación, en particular, pero vista desde lo teórico y obviamente lo práctico. Ese ya concluyó con un diplomado que certifica la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. Y viene otro que tiene que ver ya con la reforma, la nueva forma de impartición de justicia. Aquí la ventaja es que nosotros podemos habilitar y no tiene costo. Estos cursos ya son de verdad muy caros, pero aquí logramos que fueran gratuitos. De hecho, pueden tomar el que ya concluimos, porque está grabado en el Facebook, en la página de la Junta. Pueden checarlo y bueno, se van a dar cuenta de que además, de forma gratuita, nos hicieron favor grandes ponentes de dar las clases, ¿no? Ponentes externas se darán cuenta, ¿no? De muy buena calidad. Y el que viene igual,
pues los invitamos a que los puedan tomar, ¿no? Pues los buscan acá y los vamos a ayudar. Además van a salir certificados, va a ser un diplomado, ¿no? ¿Vale? Bueno, también les informamos que firmamos con la Facultad de Derecho un convenio donde, bueno, ese ya está, de hecho, también para los de Acatlán, para el servicio social, pero el convenio ahora indicó también que se pudieran hacer las prácticas profesionales, para que pudiéramos explorarlo, porque con prácticas profesionales se pueden también titular. Entonces, aquí ya prácticamente ya estamos a punto de sacar la convocatoria, bueno, no nosotros, sino en conjunto con la facultad, y bueno, es una buena opción porque termina el servicio social en el octavo y noveno y décimo pueden hacer sus prácticas profesionales y ya salen titulados. O sea, es algo que no sé si a los maestros les hayan tenido esas facilidades, pero bueno, yo cuando estaba, creo nada más era puro examen, pura tesis, ¿verdad? Y examen